ahora sí comenzamos con la unidad 1 del programa y la unidad 1 es el derecho público provincial, el constitucionalismo provincial, el poder constituyente en las provincias y el último punto que van a ir viendo con Analía Porras y que también tienen una lectura especial del doctor Stoller, que es el proceso constitucional de La Rioja. Respecto al primer punto, ¿qué es el derecho público provincial? Nosotros tenemos que tener presente siempre que el derecho público es un derecho del poder. Es decir, siempre se está refiriendo a las formalizaciones normativas que tienen que ver con el poder y sus encauzamientos legales. Entonces, siempre vamos a tener que tener presente que en el ámbito de cualquier constitución provincial, cuando nosotros queramos analizarla y entenderla, no podemos entenderla si lo hacemos separado o escindido de lo histórico, lo cultural y lo político. Porque lo histórico, lo cultural y lo político de una comunidad es lo que define en definitiva lo normativo. Siempre las constituciones provinciales son el último capítulo de un proceso político y por eso que nosotros señalamos tan enfáticamente y les pedimos por favor que esto no lo olviden porque en algún momento del curso les va a resultar hasta cansador que machaquemos tanto con los fenómenos políticos, pero son los fenómenos políticos auspiciados por una cultura, es decir, por una forma de pensar de la comunidad, los que terminan resolviendo las cuestiones de carácter jurídico. Por eso decimos siempre que las normas jurídicas son la emergente de procesos que combinan estos factores que estamos viendo. ¿Está claro esto? Por lo tanto, entender el derecho sin conocer lo cultural, lo histórico y lo político es inconducente y no sirve. Por otro lado, ¿qué es el derecho público provincial? Bueno, es el conjunto de normativas que tienen que ver con las decisiones políticas de una comunidad. Básicamente las constituciones provinciales, pero también ahí vamos a advertir que juegan toda la normativa subconstitucional o infraconstitucional, a su vez en el marco de la Constitución Nacional por imperativo del artículo 5. Entonces, cuando definimos el derecho público provincial, vemos que se trata del estudio de las instituciones, procesos políticos y formalizaciones normativas de las provincias y de los municipios fundamentalmente. Tener presente siempre que el último capítulo del derecho público vendrían siendo también las decisiones jurisprudenciales, tanto locales como de carácter provincial o nacional. Y que, por otro lado, en un país que no fuera un país federal, esta materia no tendría ningún sentido, no existiría. Por eso que también, chicos, chicas, machacamos insistentemente en el hecho de que tenemos que aprender derecho público de las provincias en general, porque un sistema federal se integra con 23 unidades jurisdiccionales, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una de las cuales tiene su propia normativa jurídica básica, que es lo que estudiamos a lo largo de este curso, recordando que vemos con más énfasis y con más profundidad la Constitución de La Rioja. Entonces, como derecho constitucional que estamos hablando, las grandes temáticas están dadas por la relación de los grupos con el Estado y por otro lado con la organización del proceso del poder. Todo derecho constitucional implica una formalización normativa, una formalización escrita y rígida que involucra dos grandes elementos. Por un lado, cómo se relacionan los individuos con el Estado, qué derechos tienen, qué obligaciones tienen, qué garantías tienen para ejercer los derechos que la Constitución les reconoce. Por otro lado, cómo se organiza constitucionalmente el poder. Vamos a ver que hay provincias
que tienen juicio por jurados y otras que no. Provincias que tienen sistemas acusatorios y otras que no. Provincias que tienen justicia de faltas y otras que no. Provincias que tienen autonomía municipal y otras que no. Provincias que tienen reconocida constitucionalmente la autonomía municipal plena con carta orgánica y otras que no. Provincias que tienen 2 cámaras legislativas, Mendoza por ejemplo, y otras que tienen una sola. Es decir, que una característica central del derecho público provincial es la variedad, si bien en la Argentina los marcos normativos, ya lo vamos a ver a lo largo del curso, son bastante similares. Por otro lado, ¿cuál es el contenido del derecho público provincial? Básicamente tiene que ver con la relación de la nación con las provincias, las provincias en sí, cómo se organizan y se ejercita el poder, las relaciones de las provincias con sus respectivos municipios. Por otro lado, el régimen municipal de cada provincia, que ya vamos a ver, tiene disparidades y similitudes importantes. Y finalmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las decisiones de carácter jurisprudencial que interpretan recurrentemente las miradas de la Corte Suprema de Justicia y que ya vamos a ver que también son cambiantes. En el próximo punto, cuando estudiemos el poder constituyente, vamos a ver que durante mucho tiempo la Corte Nacional no quería opinar sobre reformas constitucionales. Después en el caso Fait, lo hizo de una manera y posteriormente en el caso Schifrin lo hizo de otra. Es decir, la jurisprudencia de la Corte, en tanto última palabra en materia de lo que las constituciones dicen, es también cambiante y es también dinámica en el tiempo. Ahora nos vamos a meter en un tema donde vamos a ir con mucha paciencia, porque en los últimos 35 años desde el retorno a la democracia se ha producido un fenómeno extraordinario en la Argentina. La inmensa mayoría de las constituciones provinciales en 1983 impedían la reelección inmediata de los gobernadores. Y cuando uno está en el poder se quiere quedar, porque el poder enamora, el poder subyuga y el poder da mucho poder. Entonces, a partir de 1986, siendo La Rioja el primer Estado nacional que lo hace, las provincias comienzan a reformalizar sus constituciones provinciales, a reformarlas, en general incorporando la reelección del gobernador, que hasta ese momento no se podía hacer. Ahí se inicia, chicos, el proceso que nosotros denominamos del nuevo derecho público provincial. Y ese proceso es el que da lugar a este fenómeno que analizamos en este curso, donde vemos las constituciones provinciales, todos los capítulos de derechos y garantías y todos los capítulos de organización del poder y régimen municipal, cómo han quedado conformados a partir de esa actualización del derecho público que significó la vuelta a la democracia en 1983. ¿Cómo fue el proceso? Primero, La Rioja lo inicia en el año 1986. En el 2019 el proceso se cambió. Yo no he cambiado esta placa porque es la del año pasado, pero si ustedes me lo permiten, no me saquen la vista de la computadora porque los mato. Directamente el proceso constitucional de La Rioja termina en 2008 con la última reforma de Beder Herrera cuando era gobernador. Después de eso, Casas trata de generar un proceso político de reforma, pero falla porque la Corte Nacional no le da lugar a esa reforma con los fallos que vamos a estudiar muy bien de febrero y marzo del año pasado, y por lo tanto la Constitución de La Rioja podemos decir que fue reformada integralmente en el año 1996, pero ya en 1998, 2002 y 2008 fue nuevamente reformada y nada más. Ese signo de pregunta, quédense tranquilos, ya también va a desaparecer
en la presentación que tienen en la web de esta... Tendrán que entender, chicos, que estamos mejorando también nosotros nuestro sistema de elaborar clases en video. Bueno, Salta también reforma en 1986, con la característica de que Romero Padre, el gran líder histórico del peronismo de Salta, no quiere incorporar la reelección del gobernador. ¿Y qué pasa después? Que su hijo, Juan Carlos Romero, es gobernador en 1995 y en el 99 reforma la Constitución para permitirse una reelección y después la vuelve a reformar para una segunda reelección. En el año 2003, cuando Juan Carlos Romero es candidato a vicepresidente de la República de Carlos Menem, era por tercera vez ya gobernador de Salta, creo, estoy casi seguro de ese dato. Santiago del Estero modifica en 1986 y vuelve a modificar en 2005 en un entrevero jurídico que generó una intervención de la Corte Nacional vinculado a la reelección del gobernador Gerardo Zamora. Fíjense cómo los políticos se enferman por el poder y se quieren quedar pegados y atornillados y quieren seguir y seguir y seguir. Y es una característica que unifica conmovedoramente a todos los políticos por igual. No vayan a suponer ni por un instante que los partidos políticos argentinos radicales, peronistas, pro, son distintos. Son exactamente iguales respecto a su percepción del poder. Todo para mí, nada para los demás. Y eso se verifica en las reformas constitucionales provinciales cuando los gobernadores modifican las constituciones para buscar la reelección permanente. San Juan modifica en 1986 y en 2011 Gioja vuelve a modificar para obtener un tercer mandato como gobernador. Jujuy modifica en 1986 de manera muy importante. Córdoba modifica en 1987 para facilitar la reelección del gobernador Angelós y después en el 2001 vuelve a modificar para suprimir una de las dos cámaras legislativas. Tenía una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados y a partir del primer gobierno de la Sota, en el 2001, en una época donde estaba culturalmente aceptado tirarle piedras a los legisladores, decidió cerrar una de las dos cámaras y quedó con un sistema unicameral. San Luis modificó en 1987 y en el 2006, curiosamente, en San Luis la reforma fue hecha por Alberto Rodríguez Sá para limitar la reelección eterna, dado que su hermano, por ejemplo, Adolfo, había sido 5 veces seguida gobernador de San Luis. Catamarca, reforma en 1988. Otro día les cuento la anécdota de Catamarca porque es simpaticísima, pero ahora no tenemos tiempo, nos va a alargar demasiado. Río Negro en 1988, también incorpora la reelección. Tucumán modifica en 1990 de manera importante, pero no permite la reelección del gobernador. Recién en 2006, Alperovich, actualmente procesado por una denuncia de acoso de una sobrina, y prácticamente de licencia permanente en el Senado de la Nación, pero en el 2000. Entonces, la otra provincia que reforma de manera importante antes de la reforma de 1994 va a ser Tierra del Fuego, que dicta su primera constitución, porque la provincia de Tierra del Fuego es la provincia más joven de nuestro país, fue creada en 1991 y se organizó constitucionalmente. Después Formosa también modificó en 1991 y Corrientes, por una situación política interna que no podía elegir gobernador y tuvo que ser intervenida por el gobierno nacional, fue una modificación parcial a los fines de suprimir el colegio electoral y recién en el 2007 tuvo una reforma importante de su constitución. Mendoza no ha podido reformar de manera integral su constitución provincial, pero ha tenido varias enmiendas a lo largo de los años. A partir de acá tenemos que pensar, chicos, que cambia el escenario del artículo 5 de la Constitución, porque en 1994 se produce la reforma de la Constitución Nacional.
En 1994 el gobernador de Buenos Aires, Duhalde, estaba a la búsqueda de una reforma constitucional provincial que le permitiera reelegirse como gobernador y la consigue de manera bastante trucha, digamos, ya lo vamos a explicar en Poder Constituyente, pero Buenos Aires reforma su constitución provincial. También lo hace Chaco en 1994, La Pampa en 1994, Chubut y Santa Cruz, que lo hace 2 veces. ¿Quién era el gobernador de Santa Cruz en 1994? Néstor Kirchner. No tenía reelección. Entonces reforma la Constitución para poder reelegirse a partir de 1995 por una vez. Y después vuelve a reformar la Constitución para poder reelegirse. Recordemos que en el 2003, cuando Néstor es elegido presidente, estaba en un tercer mandato como gobernador de Santa Cruz. La ciudad de Buenos Aires en 1996 dicta su primera constitución, dado que en la convención de 1994 se le da a la Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un reconocimiento de ciudad-estado. Es un poco más que un municipio, es un poco menos que una provincia, pero tiene autonomía para dictar su propio estatuto organizativo. Entre Ríos en 2005 y Neuquén en 2006 son las últimas provincias que reforman integralmente sus constituciones. Solo 2 provincias argentinas, Mendoza y Santa Fe, no han podido reformar integralmente sus constituciones porque los mecanismos legislativos de reforma son complejos y por otro lado porque no existen los avales políticos necesarios para sumar las mayorías que se requieren para poder hacer reforma constitucional. ¿Esto ha sido bueno o malo para esas provincias? Desde ya les digo que ha sido fantástico. Santa Fe fue gobernada históricamente por el peronismo, después fue gobernada en 3 ocasiones continuadas, desde más o menos 2003 hasta 2016, por el socialismo y ahora ha vuelto a ser gobernada por el peronismo. Y en el caso de Mendoza, 10 gobernadores han tenido lugar en democracia, de los cuales 5 han sido del Partido Justicialista y 5 han sido de la Unión Cívica Radical. La no reelección de los gobernadores, esto lo dice Monbrún, podría ser discutible. El 99,99% de los políticos le van a decir lo contrario. La no reelección de los gobernadores es la mejor garantía de un sistema cristalino, transparente, que no se anquilosa y en el cual la renovación de las élites gobernantes es fundamental. De todo este proceso que hemos historiado en esta unidad, ¿qué queda del nuevo derecho público provincial que podamos mencionar como significativo y que lo vamos a analizar, chicos, chicas, a lo largo de este curso? Primero, una amplia recepción de los derechos, tal vez excesiva, considerando que la Constitución Nacional marca la Carta de Derechos y la Argentina es suscriptora de no menos de 25 tratados internacionales de derechos humanos, pero como cuando las provincias hacen su reforma constitucional, los gobernadores que quieren reelegirse les dicen es importante modificar la Constitución para incorporar nuevos derechos y la gente se lo cree o no se lo cree porque tonta no es la gente, pero los gobernadores no le pueden decir a la gente tenemos que reformar la Constitución porque yo me quiero reelegir. Y entonces dicen tenemos que reformar la Constitución para incorporar el derecho a tener internet o tenemos que reformar la Constitución para incorporar derechos. Ha habido una recepción importante de los derechos. Más importante, a mi juicio, ha sido la incorporación de nuevas garantías, porque ahí sí juega la autonomía provincial. Y en materia de garantías ya lo vamos a estudiar muy a fondo en las unidades 4 y 5. Vamos a ver que ha sido muy rico el proceso del derecho público provincial en ese tema. Hay una afirmación del federalismo con una incorporación de la cláusula federal, lo vamos a ver en la unidad 2, pero ha habido, por lo menos en las palabras, en los discursos, una afirmación del federalismo que se ha volcado en las constituciones provinciales reformadas. Recién, ya lo vamos a ver en la unidad 3, con la asignación de recursos de coparticipación y la eliminación de los viejos pactos federales, ha cambiado la situación de los recursos a favor de las provincias, fundamentalmente durante el periodo
2019. Hay un derecho del poder muy nítido. Por ejemplo, todas las provincias incorporaron la reelección de los gobernadores y todas las provincias incorporaron el monopolio de las candidaturas de los partidos políticos. ¿Por qué? Si los partidos políticos representan a menos del 20% o 25% de la población. Bueno, porque es una corporación de poder. La partidocracia es una oligarquía montada en la cúpula de los partidos políticos que digita la totalidad de los cargos y del poder en cada provincia argentina con diversos niveles de perpetuación y entronización. Miren a cualquier líder político de la Argentina y se van a dar cuenta que lleva 1000 años en los cargos y se siguen reeligiendo en distintos cargos permanentemente. Eso afecta la circulación de las élites, pero hace que el derecho sea particularmente rígido y conservador, pero es una característica que la vamos a analizar muy a fondo en su oportunidad. Lo otro que ha habido es una incorporación de la figura del defensor del pueblo, que también está en la Constitución de La Rioja, si bien no se ha terminado de implementar. La autonomía municipal ha sido la gran figurita emergente de las reformas constitucionales provinciales. Hay mucho verso con esto, chicos, aflójenle, tengan cuidado, vamos a hablar mucho de autonomía municipal, vamos a ver cuánto es verso y cuánto es realidad, pero no hay dudas de que es uno de los elementos centrales y lo valoro muchísimo desde ya. La incorporación de los consejos de la magistratura, pero más que nada la incorporación de los concursos públicos, competitivos, abiertos para el acceso a los cargos en la judicatura, es uno de los temas importantes del derecho público provincial. La flexibilización, agilización y mayor representatividad orgánica de los jurados de enjuiciamiento ha sido otro de los elementos importantes. Los tribunales superiores de justicia con una más precisa y desagregada asignación de atribuciones y competencias es otro de los elementos importantes. Y finalmente, una mayor independencia del Ministerio Público que tiende a ser ahora más autónomo del Poder Judicial respecto a lo que es el ejercicio de la actividad de excitación, de movilización de la instrucción penal. Antes los jueces de instrucción tenían una figura eminentemente acusatoria, ahora tenemos una figura inquisitiva, ahora tenemos un sistema de carácter acusatorio en el cual son los fiscales y el Ministerio Público los que tienden a ejercer la acción penal crecientemente en nuestro derecho. Con esto cerramos la presentación del nuevo derecho público provincial, que ustedes tienen que complementar con la lectura de Monbrun del capítulo 1 de Pérez Gilú, que ya tienen en la web. En la próxima instancia vamos a analizar la cuestión del poder constituyente. Y como ya explicamos oportunamente, en el sitio de Facebook de la cátedra pueden volcar sus preguntas en chat para que las podamos contestar cuando son de interés general. Gracias.